El tema de esta noche se llama aprendiendo de nuestros errores o de mis errores. Ese es el tema de hoy, aprendiendo de mis errores. Gloria al Señor. Lo tiene. Job capítulo 6, verso 24. No era el 1, era 6, verso 24. Dios bendiga a los que nos están viendo por las redes sociales. Que esta palabra que vamos a dar hoy, a compartir hoy, sea de mucha bendición, no tan solamente para nosotros, sino para todos aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, los que puedan ver la repetición, los que se puedan conectar hoy, los que no puedan, que Dios les bendiga, y los que vayan a ver la repetición, que Dios les bendiga también. Job capítulo 6, verso 24. Cuando el Señor me daba el tema aprendiendo de mis errores, me llevaba a este texto bíblico, capítulo 6 de Job y verso 24. Cuando usted lo haya encontrado, por favor, póngase de pie. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios y vamos a permitirle al Espíritu Santo que sea el que nos hable a nuestras vidas en esta hermosa noche. Dice la bendita palabra de Dios así. ¿Lo encontró, iglesia? Dice así: en el nombre de Jesús, dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Lo leemos otra vez: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Gloria al Señor. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, Dios misericordioso, en esta noche le damos gracias por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, que a pesar de ser infieles usted permanece fiel, que a pesar, Padre, que a veces nos enfriamos, usted permanece fiel, Señor. A pesar, Señor, de que a veces vienen los problemas a nuestras vidas, las tempestades, usted permanece fiel. Le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder estar aquí hoy en su casa para escuchar y meditar en su palabra. Le pido en el nombre de Jesús, Padre, que a través del Espíritu Santo sea usted hablándonos, que sea usted enseñándonos lo que usted tiene para nosotros, el consejo de su palabra, porque no es el hombre el que habla, es usted el que habla a través del hombre. Bendíganos, Señor, a través de su palabra. Ayúdenos, háganos entender por qué camino tenemos que seguir. Guíenos al camino de verdad, Señor, de justicia. Enséñenos a ser misericordiosos unos con los otros, en el nombre de Jesús. Llévenos, Señor, de su mano, Padre. Todo aquello que no sea de usted, Padre, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Sea usted manifestándose de una manera poderosa en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sea usted hablándonos, denos el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia para entender, Señor. Y que esta palabra, Padre amado, no nada más la llevemos, Señor, por un rato, sino que la guardemos, Señor, que la meditemos, que la examinemos, Señor, la practiquemos y la pongamos por obra en nuestras vidas, para que así se pueda, Señor, hacer viva y real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendiga a los que estamos aquí, a los que no pudieron venir, bendígalos, Señor. Tenga usted misericordia. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Todo esto se lo pedimos a usted en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Siéntese, iglesia, por favor. El tema de esta noche se llama aprendiendo de mis errores. ¿Cuántos tienen errores? Amén. Amén. Todos tenemos errores. Todos fallamos. No hay ningún hombre que diga que no ha tenido errores. Todos tenemos fallas. Todos tenemos errores. Aquí la problemática es que a veces el hombre no reconoce sus errores. Cuesta reconocer cuando fallamos. Cuesta reconocer cuando erramos. Cuesta reconocer cuando cometemos un error, tal vez imprudencial. Y muchas de las veces no reconocemos. Por eso el Señor me decía: aprende de tus errores. Las fallas que tenemos o el tiempo que tenemos sirviéndole a Dios,
las caídas, los tropiezos, todo eso nos da a nosotros en madurez espiritual. Tenemos que permitirle a Dios obrar en nuestros corazones, que si cometimos un error, no volverlo a cometer. Que si fallamos, no volver a fallar en esa área. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. A no volver a fallar en el área donde antes fallábamos, a no cometer el mismo error donde antes cometíamos ese error, sino que aprendamos a que tenemos nosotros que tratar de dejar todas esas cosas atrás. Todos los que estamos aquí, leíamos Job capítulo 1 verso 8. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, conocemos la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Tal vez conocemos la historia de Job en un concepto, otros en otros conceptos, dependiendo cómo uno lo quiere interpretar. Y el Señor hace rato me hablaba, yo escribía acerca de Job. La historia de Job es una historia real que sucedió, una historia que nos ayuda, que nos motiva a seguir adelante. A través de cualquier circunstancia, Job estaba pasando una circunstancia difícil, estaba pasando un proceso doloroso en su vida. La Biblia o la historia en la palabra de Dios nos dice que él perdió todo en un día. Perdió a sus hijos. Lo más que amamos siempre, ¿verdad?, antes de Dios son los hijos. Job había perdido a sus hijos en un solo día. ¿Hubo estragos en la vida de Job? Sí. Perdió a todos sus hijos. Perdió sus animales, perdió a sus siervos, sus criados. Todo lo perdió en un solo día. Pero no tan solamente le estaba pasando esa prueba, sino que su esposa también estaba pasando esa prueba. Tan dura fue la prueba de Job que su esposa no soportó la prueba que él estaba pasando. No soportó. Era dura la prueba. Ahorita nosotros tal vez lo podemos leer, podemos meditar en lo que Job pasó, pero si hubiésemos estado ahí, tal vez hubiésemos dicho: wow, qué fortaleza tiene ese hombre, que a pesar de estar engarrado del cuerpo, es un hombre que adora a Dios, es un hombre que no se avergüenza de Dios, es un hombre que le da gloria a Dios en su dolor. Entonces nosotros lo podemos leer, tal vez Dios nos hable, Dios toca nuestro corazón, pero verdaderamente la vida de Job fue una vida dura en aquellos tiempos. Y tan dura era la prueba de este hombre de Dios que su mujer no soportó la prueba de su esposo. Y no nada más su esposo estaba pasando por esa prueba, sino ella también, porque ella también como madre perdió a lo que amaba, a sus hijos. O sea que los dos estaban pasando por la misma prueba. Cuando un matrimonio pierde a un hijo, la prueba no tan solamente es para la madre, sino también es para el padre, porque los dos son padres y los dos aman a sus hijos o al hijo que perdieron. La esposa de Job había perdido a sus hijos y ya traía dolor en su corazón. Estaba enojada, estaba irada, se enojó con Dios de por qué él había permitido todo esto. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que llevó a esta mujer o a la esposa de Job? El dolor la llevó a renunciar a su fe. El dolor la llevó a decir cosas que ella no quería decir. Se le hizo fácil renunciar a la fe, a la mujer de Job. Cuando alguien pierde la fe o le está perdiendo, se le hace fácil decir cosas que tal vez no quieren decir, o hacer cosas que tal vez no quieren hacer. Como en el caso de la esposa de Job, que al igual que Job, sabemos por la palabra que estaba pasando por un momento difícil, por un momento de luto, de amargura, porque ella estaba amargada en su corazón de haber perdido lo que ella amaba. Y muchas de las veces nosotros también nos enojamos, guardamos el enojo en el corazón, guardamos amargura en el corazón, que muchas de las veces el enojo, la amargura nos hace renunciar a la fe.
Y cuando un creyente no tiene fe, que la fe es el centro del creyente, lo que mueve la mano de Dios, lo que mueve al creyente, lo que lleva al creyente a confiar en Dios en medio de todo dolor. Cuando el creyente pierde la fe, pierde su identidad como creyente o como hijos de Dios. Por eso el Señor en su palabra nos recuerda, y Él dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros perdemos la fe, no le podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, Él dice: porque fuera de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos aparta de Dios? Muchas veces el enojo, la amargura, el rencor, el dolor en el corazón nos aparta de Dios. Gloria al Señor. El dolor, el enojo, la ira hizo que la mujer de Job se apartara de la presencia de Dios y renunciara a su fe. Gloria al Señor. A Él sea toda la gloria. Entonces, ¿qué hace el enojo? Y lo que guardamos en el corazón nos lleva a actuar como la esposa de Job. Así nos lleva a actuar. El enojo nos lleva a actuar como la esposa de Job. Gloria al Señor. Y muchas de las veces no entendemos que Dios usa nuestro dolor para probar nuestra lealtad. Eso me lo daba el Señor hace rato. Me dice: yo uso el dolor para probar su lealtad. Digo: Señor, porque yo leía y digo: mire qué dolor. Y muchas de las veces pensamos que la esposa de Job era mala. No es así. Ella estaba enojada por lo que estaba pasando, pero ella no entendió que el Señor estaba probando su lealtad. Para eso son las pruebas, para eso son los procesos. El dolor para eso es. Muchas de las veces el dolor nos aparta del Señor. Gloria al Señor. Tiene que entender que el dolor que usted tenga o esté pasando es porque Dios lo permite solamente para una cosa, para un propósito: probar su corazón y probar su lealtad, a ver si en medio del dolor usted le da honra a Él. Porque sabemos que después de eso viene la bonanza. Pero eso es para los que le creen verdaderamente a Dios. ¿Qué la llevó a la esposa de Job a no pasar la prueba? Diga conmigo: su dolor. Su dolor. Amén. Y el dolor nos lleva a actuar y a tomar decisiones incorrectas. Eso es lo que hace el dolor, que nos lleva a actuar y a tomar decisiones incorrectas. ¿Cuál fue la decisión que tomó la esposa de Job? Una decisión incorrecta, porque había abandonado la fe. Job capítulo 2, verso 9. Miren lo que dice el capítulo 2, verso 9 de Job. Miren lo que la llevó a esta mujer a hacer el dolor. Esta mujer estaba herida. Esta mujer tenía resentimientos en su corazón para con Dios. Miren lo que dice la mujer de Job, porque estaba con ese dolor en el corazón. Miren lo que le dijo a su esposo Job cuando estaba pasando Job también su proceso, que ella no entendió el proceso de Job. El proceso de Job era aún más duro que el que ella estaba pasando, porque Job no tan solamente había perdido a sus hijos, no tan solamente había perdido a sus animales, sus riquezas, a sus siervos, sino que también una enfermedad lo estaba atacando. Y esta mujer, el dolor la llevó a reprocharle a él. Mira lo que dice. Estando ahí, la mujer junto a Job le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo la esposa a Job: ¿aún retienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. ¿Ya ven lo que nos lleva a hacer el dolor? A renunciar a la fe. Ella ya había renunciado. Le dice a su esposo: aún retiene su integridad, mejor maldice a Dios y muérete. La esposa de Job, en su ira, porque estaba enojada, estaba irada, en su enojo, también en su profundo dolor de ver la
la situación que le acontecía a su esposo y que le había acontecido a sus hijos, se le hizo más fácil decirle: maldice a Dios. Nunca le dijo: busquemos a Dios o esperemos en Dios. No, le dijo: maldice a Dios y muérete. Gloria al Señor. Se le hizo fácil decirle: maldice a Dios y muérete. ¿Por qué le dice esa palabra de maldice a Dios y muérete? ¿Sabe por qué? Porque ella ya lo había hecho. Ella ya lo había hecho. Perdió su fe, perdió su identidad, se extravió, se perdió. Su dolor la llevó a perderse en la depresión, sin saber. Pues ella pensó que ya todo se había acabado, ¿verdad? Dejó su fe, dejó a Dios, maldijo a Dios, porque ella lo hizo primero. Después quiso que Job lo hiciera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire lo poderoso de todo esto, que cuando la mujer está tratando de herir a Job con sus palabras y con sus insultos, aprovechándose del estado y de la condición crítica y triste de Job, en ese momento aparece el Señor, aparece el Dios de la creación, aparece el Dios de Job, aparece el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aparece el Dios de nosotros, apareció en escena. Y cuando el Señor aparece en ese momento, hizo que su poder tocara a esa mujer, y que esa mujer en su reproche reconociera y resaltara una de las cualidades que Job tenía. Gloria al Señor. El poder de Dios hizo que esa mujer dijera una cualidad o una verdad que Job tenía. Gloria al Señor. Aleluya. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Ella resaltó la cualidad de Job. Cuando le dice: aún retienes tu integridad, dijo una verdad tremenda esa mujer. Aún retienes tu integridad. ¿Cuál era la cualidad de Job? Diga conmigo: su integridad. Esa era la cualidad que Job tenía, su integridad. ¿Por qué el Señor hizo que esta mujer, en ese insulto, ella reconociera que Job tenía una cualidad? ¿Sabe para qué? Para que los que estaban cerca escucharan y vieran, gloria al Señor, quién era verdaderamente Job. Y para que quedara evidenciado con testigos del milagro tan grande que Dios iba a hacer en la vida de Job más adelante. Que no iba a estar Job toda la vida así, con esa enfermedad, que no iba a estar Job toda la vida derrotado. Por eso el Señor permitió que esa mujer o su esposa dijera que Job era un hombre íntegro, para que los que estuvieran ahí vieran lo que el Señor iba a hacer más adelante con él. Gloria al Señor. Integridad. Job era un hombre íntegro, honesto, un hombre de testimonio en todas las áreas de su vida. Era un hombre de testimonio en su casa y fuera de su casa. Era íntegro, fiel, amaba a Dios más que todas las cosas, más que a sus hijos. Un hombre que cuando sus hijos tenían fiestas, él se levantaba de mañana a ofrecer sacrificios a Dios, y él decía en su corazón: tal vez alguno de mis hijos pecó o le falló a Dios, y ofrecía sacrificios para el perdón de pecado de sus hijos. Un hombre íntegro, un hombre que amaba la presencia de Dios. Gloria al Señor. Un hombre de testimonio que nada lo removía de su fe en Dios. Aleluya. Job fue un hombre que no tan solamente su esposa lo describió como un hombre íntegro. Cuando le dice: reniega de tu integridad, no más integridad, maldice a Dios ya y muérete. Gloria al Señor. No nada más su esposa lo describió como un hombre íntegro, sino que Dios mismo es el primero que lo describe como un hombre íntegro. Y no tan solamente el Dios Todopoderoso describe a Job como un hombre íntegro, sino que Dios mismo lo elogia, lo exalta. ¿Y sabe cómo lo exalta el Señor? Con orgullo a Job. Lo exalta el Señor con orgullo. Bendito es Dios.
Y lo más interesante es que cuando lo exalta el Señor a Job con orgullo, lo hace delante de todos sus ángeles y también delante de Satanás. Lo elogia el Señor. Y en Job capítulo 1, verso 8, cuando el Señor elogia a Job delante de los ángeles y delante de Satanás, le dice el Señor a Satanás: ¿no has considerado, dice, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no tan solamente era íntegro, sino que no había otro varón como él en la tierra. No nada más era íntegro y no nada más era el único varón que había en la tierra con esas cualidades, sino que era perfecto, era recto, temeroso de Dios. Cualidades que solamente Job tenía. Y dice: un hombre apartado del mal de este mundo, un hombre que estaba dedicado solamente al servicio de Dios. Pero lo que me llama la atención es que, siendo un hombre recto y temeroso de Dios, un hombre que no le había fallado a Dios, un hombre que no había cometido ningún error, porque lo vemos en la Biblia, un hombre que estaba dedicado solamente a Dios y a su familia, un hombre que ofrecía sacrificios, holocaustos, porque se preocupaba por sus hijos. Hay algo que me llama la atención de Job, que Job, cuando estaba pasando su proceso, su dolor, él pensó que le había fallado al Señor en algo, que por eso estaba pasando esa situación. Y en Job capítulo 6, verso 24, el versículo que leímos, Job le dice al Señor algo tremendo y con mucha humildad, a pesar de que Job no había fallado, a pesar de que Job no había hecho nada. Le dice a Dios, dice: enséñame. Él en su oración tal vez volteó al cielo porque él estaba fuera de su casa. Su piel estaba podrida, su piel estaba llena de llagas, el dolor que tenía era inmenso, tremendo. Él supuraba pus, se le miraba su carne, estaba sufriendo un dolor tremendo. Y todavía en la soledad, el insulto de sus amigos, su esposa también por otro lado diciéndole que renegara de Dios. Sin embargo, él estaba ahí, mire, parado en la roca, confiando en el Dios Todopoderoso. Pero en una mañana él levanta su cabeza al cielo, tal vez llorando, tal vez pensando que él le había fallado al Señor. Le dice con sus lágrimas en los ojos: Padre, enséñame. Dice: yo callaré, guardaré silencio y hazme entender en qué he errado, en qué he fallado. Bendito sea Dios. Él levantó su vista al cielo, le dice: enséñame en qué te he fallado, en qué he errado, Señor. Si tú me enseñas, yo voy a guardar silencio, yo voy a callar, porque tú eres mi Dios. Tú escudriñas el corazón y lo más profundo de nuestro ser. Él humanamente pensaba que le había fallado al Señor, aunque sabemos que sí fallaba, ¿verdad? Que no hay ni un ser humano que no falle, pero aquí no, tal vez fueron otras fallas que la Biblia no lo menciona, pero lo que sí nos menciona que era recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. Gloria al Señor. Enseñadme y yo callaré, hacerme entender en qué he errado. En este verso vemos a Job en una posición de humildad sumamente tremenda, donde él expresa a Dios en medio de su dolor, en medio de su agonía, que le enseñara y que él iba a callar ante su presencia. ¿Sabe para qué? Él iba a callar para entender lo que él le decía a su corazón. Hay veces que hay que callar delante de la presencia para que Él hable nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que enséñame y yo callaré, para entender en qué he errado. En otras palabras,
decía Job, ¿en qué te he fallado? Le decía, Padre, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué área de mi vida he cometido un error? Eso es lo que significa errar. Un error, equivocarse, gloria a Dios, en fallar. Eso es lo que significa errar. Entonces, cuando Job le pide al Señor que examinara su vida y que escudriñara lo más profundo de su ser y que le enseñara, es porque él llegó a pensar que estaba en la condición que estaba por haberle fallado al Señor. Y no era así, sino que Dios estaba permitiendo su dolor para ver dónde estaba su corazón, para ver su lealtad, si es que él iba a seguir confiando en él o ya no. A él sea toda la gloria. Amén. Toda la alabanza sea al Señor. Dígale al que tiene al lado, aprendiendo de mis errores. Aprendiendo de mis errores. Se requiere de mucha valentía, gloria al Señor, para pedir a Dios que nos enseñe. Eso es de valientes, decirle, Señor, guíame. Eso es de valientes, decirle, Señor, corrígeme. Señor, hazme entender en qué he errado. Solamente es para valientes, gloria al Señor. ¿Dónde nos enseña Dios? Diga conmigo, en el silencio. En el silencio. Él nos enseña en el silencio. Yo no sé a cuánto le ha hablado el Señor en el silencio. Es cuando el Señor más se manifiesta en el silencio. El Señor, una de las armas que Dios usa es el silencio. Dios pelea en el silencio. Dios da victorias en el silencio. Dios nos habla, es cuando más habla en el silencio. Donde al parecer o donde parece que Dios no habla es cuando Él más habla, en el silencio. Se requiere de mucha humildad y valentía para reconocer que cometemos errores. Yo cometo errores. Yo no sé usted, yo cometo fallas, cometo errores, le he fallado a Dios también. Esto es de valiente, reconocer que cometemos errores. Bendito es Dios. Él sea toda la gloria. Necesitamos ser humildes a la voz del Espíritu Santo para ser corregidos también. Si reconocemos que tenemos errores, tenemos que reconocer que necesitamos ser corregidos por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la corrección del Espíritu Santo. En esta historia vemos dos contrastes. Hace rato el Señor me mostraba los dos contrastes entre Job y su esposa. La esposa de Job, una mujer que el dolor la llevó a renunciar a la fe sin entender que Dios estaba ahí para ayudarle. Dos contrastes diferentes. La mujer renegó de la fe, y por otro lado Job, un hombre que al igual que su esposa lo había perdido todo en un solo día, y que aparte de eso le vino la enfermedad en su cuerpo, que estaba completamente podrido, lleno de llaga y con mucho dolor. Mas sin embargo, iglesia, él decidió confiar en Dios en medio de su dolor y en medio del proceso que le estaba pasando. Gloria a Dios. Los dos contrastes diferentes. Una se dejó vencer por el dolor y decidió renunciar a su fe, pero por otro lado Job, él aprendió a confiar en Dios. Él dijo, del vientre de mi madre vine desnudo. ¿Qué más dice? Y desnudo, mira, reconociendo que lo que él tenía era por Dios, que lo que él tenía todo le pertenecía al Señor. Gloria a Dios. Salmos capítulo 51. Gloria a Dios. Él sea la gloria. Salmo 51, verso 10. Los dos contrastes diferentes, ¿verdad? La mujer renunció a su fe, pero Job decidió confiar en Dios en medio de su dolor. Salmos capítulo 51, versos 10 y 13. Tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos a Dios y que cometemos errores. Y ese es el problema del ser humano, que no, la mayoría no reconocen sus errores. 51, capítulo, versos 10 y 13.
Vamos a ver lo que escribe el salmista aquí. ¿Qué es lo que necesita el creyente? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Un corazón nuevo. Sacar todo lo que a Dios no le agrada, toda ira, toda contienda, toda amargura, todo dolor, toda tristeza, toda depresión, todo afán. Necesitamos un corazón nuevo. Decirle al Espíritu Santo que es el que lo limpie. Y mire lo que decía el salmista cuando él entendió, porque el salmista también pasó por un proceso difícil como todos los hombres de Dios. Pero él reconoció que necesitaba a Dios. Y él reconoció su error también. Cuando Dios lo confrontó a través del profeta Natán. Cuando le dijo, has pecado. Y le habló de la mujer de Urías. Y él en ese momento cayó en tierra, se rasgó su ropa y empezó a llorar. A reconocer que le había fallado a Dios. Que la presencia de Dios se había apartado por su error. Pero él reconoció su error. Y cuando él reconoce su error, viene esa presencia de Dios y lo vuelve a levantar y lo vuelve a llenar de su poder. Y mira lo que dice el salmista aquí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Tu presencia. Tu espíritu. Ahí vamos a dejar. El dolor nos quita el gozo. El enojo nos quita el gozo. La ira nos roba el gozo de Dios. Se contrista el Espíritu Santo y se aparta por un poco. Había entendido el rey David que la presencia de Dios se había apartado de él por lo que él había hecho. Pero cuando él reconoce su error, viene la presencia de Dios y lo vuelve a levantar. Y lo vuelve a llenar de ese gozo. Gloria al Señor. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Miren lo que hace el Señor en una persona cuando lo restaura. No tan solamente lo levanta, sino que cuando esa persona es restaurada, la persona restaurada le enseña a otras personas lo que Dios hizo en sus vidas. Testimonio. Es un testimonio vivo para los que están ahí perdidos en el mundo. Y aquí él dice, entonces enseñaré a los transgresores, es decir, a los que están perdidos, dice, tus caminos. Es decir, les daré mi testimonio de lo que tú has hecho en mí. De que me has devuelto el gozo de tu salvación, de que me has levantado, de que me has perdonado. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. El testimonio es muy importante para que un pecador venga a los pies de Cristo. El testimonio es fundamental, es un fruto del Espíritu, en que tenemos nosotros que caminar, pero dando testimonio a las vidas allá afuera de que verdaderamente tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Gloria al Señor. Dios quiere que la iglesia esté unida, pero es necesario reconocer nuestras fallas, nuestros errores, que cuando nos ofendemos con nuestros hermanos es necesario pedirse perdón. ¿Qué es lo que nos lleva a no pedir perdón? La soberbia, el orgullo, la altivez, de que no, yo no voy a pedir perdón si ella no me pide o él no me pide perdón a mí, yo no voy a ceder a pedirle perdón. La Biblia dice que el Señor a los humildes los mira de cerca y a los soberbios los mira de lejos. El Señor no quiere nada con los soberbios. El Señor no quiere nada con las personas que tienen el corazón duro, que en el corazón solo tienen vanidad, orgullo, altivez. El Señor no quiere nada con esa gente. Al contrario, el Señor se aparta de ellos. Gloria al Señor. Es necesario reconocer que hemos fallado. Si fallamos a nuestros hermanos, reconocer que hemos fallado, que hemos cometido un error, y acercarnos y decirle, perdóname hermano, perdóname hermana, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y que tengamos la valentía de pedir perdón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A Él sea toda la alabanza. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Vamos a ver lo que nos enseña Efesios
capítulo 4, verso 1 y 3. El mandato que Dios nos manda o nos recuerda a través del apóstol Pablo, porque es un mandato que el Señor nos recuerda a través de Pablo y a través del Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. La iglesia no puede andar como si no hubiese pasado nada. Hay hermanos en la iglesia hermanos en Cristo, que llevan años sin hablarse, y dentro de la iglesia hay hermanos, eso me lo enseñaba el Señor, dice, tengo hijos dentro de la iglesia que llevan años sin saludarse, sin hablarse. El Señor quiere que aprendamos a humillarnos y que tengamos humildad para pedir perdón. Tomar una decisión o el paso en decir, mira hermano, mira hermana, te fallé, tal vez te ofendí, cometí un error, perdóname. Y en el perdón se mueve la presencia de Dios tremendamente, que hace que todo enojo, toda tristeza, toda amargura, toda ira desaparezca en ese momento, porque el que obra ahí no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Se ha hecho tendencia esta palabra discúlpame. Esa palabra no proviene de Dios ni es bíblica. La palabra discúlpame es una frase que se usa ya en el mundo. El cristiano, el creyente, el hijo de Dios dice al que ofendió, perdóname. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y el pedir perdón es un fruto de amor que nos lleva a reconocer que hemos fallado, que le hemos regado, pero tenemos que ser valientes para acercarnos a esa persona y humildes para decirle perdóname, aunque yo no fui el que cometí el error, perdóname. Y se rompen yugos, se rompen maldiciones, se rompe todo y el enemigo se va y el enemigo queda avergonzado en ese momento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque ¿quién es el que queda avergonzado ahí? El enemigo. La iglesia no puede seguir caminando así, porque no somos cualquiera, somos hijos de Dios. Y recuerde, sáquese de su corazón esa frase de discúlpame. Ay hermano, pero discúlpame, es que no, nada de discúlpame, perdóname. ¿Acaso Jesús en la cruz dijo, Padre, discúlpalos porque no saben lo que hacen? Nunca usó esa expresión Jesús. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Esa frase perdónalos es poderosa en las tinieblas, en un ámbito espiritual. Esa palabra perdóname es poderosa, que puede hacer que un alma caiga llena del Espíritu Santo y llorando al piso. A mí me tocó verlo, me ha tocado verlo cuando alguien le dice a otra persona perdóname, y empieza el Espíritu Santo a orar dentro del corazón y empiezan a llorar y el Espíritu Santo los empieza a ministrar de una manera poderosa, algo que el hombre o el discúlpame no puede hacer. La palabra perdóname proviene del Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que ser valientes. Efesios capítulo 4 verso 1 y 3, mire lo que dice. Un hombre sufrido, el apóstol Pablo, el cual estaba en la cárcel cuando escribe esta carta o esta epístola, dice, yo pues preso, ¿en qué? En el Señor. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos vocación, dice, con toda humildad, la primera vocación, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta lo que Dios nos pide? Dios nos pide humildad. No, muchos dicen que Dios quiere el corazón nada más. No, Dios no nada más quiere el corazón. Dios quiere humildad, mansedumbre, paciencia, que nos soportemos los unos a los otros en amor. Él quiere también que guardemos la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Y todo eso
En otras palabras, lo resume al perdón. Al perdón, esta palabra tan pequeñita, el perdón. Soportándonos unos a los otros. Hay veces que entre nosotros nos soportamos. Eso no es amor. Porque aquí dice soportándonos los unos a los otros. Si yo no soporto a mi hermano, a mi hermana, y si yo no reconozco que he cometido un error, eso no es amor. Estoy mal entonces. Estoy errando. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que cuesta, pero tenemos que ser valientes para humillarnos. Necesitamos humildad para poder humillarnos y reconocer que hemos errado, porque lo demás del Señor, que tenemos que ser humildes. La humildad rompe un corazón duro y quebranta un corazón duro. Amén. La humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó todo y dice que se hizo humilde. El hombre más poderoso del mundo, humilde, el Salvador Jesús, se hizo humilde. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y él mismo aquí dice que tenemos que ser humildes, mansos, mansedumbre, ser mansos, ser tranquilos, y que nos tenemos que soportar con paciencia. Lo dice la palabra. Si tu hermana, tu hermano te ofende, sopórtalo. No guardes nada en el corazón. La mujer de Job guardó el dolor en su corazón, el enojo, la tristeza, la frustración, que en resumidas cuentas la llevó a abandonar al Señor, a abandonar la fe. No permita que usted todo esto la lleve o lo lleve a perder la fe. Colosenses capítulo 3 versos 12 y 15. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versos 12 y 15, aprendiendo de mis errores. Repito, Colosenses capítulo 3 versos 12 y 15. A la iglesia le hace falta mucha humildad, ¿verdad? Colosenses capítulo 3 versos 12 y 15. Mire lo que dice, lo siguiente, lo que nos recuerda el Espíritu Santo a través de la epístola que el apóstol Pablo escribió. Dice: vestíos pues como cualquier persona, ¿cómo dice? Como escogidos de Dios. ¿A usted quién lo escogió? Cuando usted estaba perdido en el mundo, ¿verdad? Perdido en lascivias, en todo lo malo, en la maldad, en las tinieblas, siendo regidos por las potestades del aire. De ahí Dios lo sacó y él dijo: este me va a servir a mí, me lo llevo. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Algo que le falta a la iglesia y que carece, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice lo mismo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amargura, de enojo, de ira, de contienda. Así dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. El Señor quiere que aprendamos a perdonarnos, que nos vistamos de amor, así como nos vestimos con esta ropa, vestirnos de amor, desde el cuello hasta abajo, de amor, de amor, de amor, y que practiquemos el perdón. Que si alguno tiene queja contra otro, no esperar a que el otro venga a pedir perdón. Tenemos que tomar nosotros la decisión o la iniciativa
o el coraje, la valentía de acercarme al hermano y decirle: hermano, ¿en qué te he fallado? Si te he fallado, perdóname. Eso se llama ser verdaderamente un hijo de Dios. No esperar a que alguien más venga. Si yo ofendí, voy y pido perdón. Y si no ofendí, voy y pido perdón. Eso es lo que el Señor nos habla en esta palabra. Job, a pesar de su enfermedad, de lo que él estaba pasando, gloria al Señor, estuvo dispuesto a reconocer sus errores. No nada más sus errores, sus faltas. Él no pretendía negarlas ni ocultarlas, todo lo contrario, expuso su situación delante de Dios y le decía: Señor, examíname si en algo te he fallado, si en algo he errado, examíname. A pesar de que él no había pecado, porque lo dice la Biblia, él tomó la iniciativa de decir: Señor, si yo he errado, si te he fallado, examina mi vida. Yo voy a guardar silencio para escuchar tu voz. Tenemos nosotros como creyentes que tomar la iniciativa, tomar la misma actitud de Job, o lo que hizo Job, la iniciativa de Job, el recurrir a Dios y el decirle: Señor, ¿en qué te he fallado? Pero también tenemos que tomar la iniciativa si algún hermano hemos cometido una falta, pedirle perdón a Dios primero y después reconciliarme con mi hermano. Porque no queramos pretender estar en la iglesia cantándole a Dios, estar predicando la palabra o estar haciendo cualquier cosa en algún área en la iglesia y estar enojado con mi hermano, cuando la Biblia a mí me dice lo contrario, que si alguien se acuerda que está enojado con su hermano y va a dar su ofrenda, no la dé, que la ponga a un lado, se regrese, se reconcilie con su hermano y después de eso ponga la ofrenda en su lugar y Dios la va a aceptar con olor fragante. El perdón es importante. Gloria al Señor. El que no pide perdón es porque es soberbio. El que no sabe reconocer sus errores es porque todavía tiene soberbia dentro del corazón y hay orgullo, hay altivez. Hay hombres que se dicen ser hombres de Dios y les cuesta pedir perdón también. Yo sé que es difícil, pero tenemos que tomar la iniciativa. La iniciativa. ¿Qué nos pone en la vida? Diga conmigo: circunstancias. Circunstancias. Amén. Circunstancias. ¿Para qué sirven las circunstancias? Para aprender. Job, ¿qué estaba pasando? Una circunstancia. ¿Y qué le dijo Job? ¿Qué le dijo el Señor a Job? Job, estoy pasando por esto para probar tu lealtad, para enseñarte que no importa por lo que estés pasando, yo ahí voy a estar contigo. Gloria al Señor. Todos nos equivocamos y cometemos errores. Todos, repito, nos equivocamos y cometemos errores. Bendito es Dios. Miren la gran diferencia de los que cometemos errores. Hay una gran diferencia. Gloria al Señor. Es que algunos aprenden de sus errores y otros no. Vuelven a cometer el mismo error, 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 la misma falla, y no aprenden ni con los años, y son creyentes de años y no han aprendido de sus errores ni de sus caídas. Creyentes que tienen 50, 60 años y no han aprendido nada. Es una vergüenza que venga un creyente del mundo y haga más cosas que el que ya tiene muchos años, y que aprenda a perdonar y a reconocer sus errores más que el que tiene 50, 60 años en el Evangelio. Esa es la gran diferencia, que muchos aprendemos de nuestros errores, pero muchos no aprenden de sus errores y vuelven a cometer lo mismo y lo mismo y el mismo error siempre, porque se les hace un hábito, una costumbre de hablar igual, de ser chismoso, de ser sinvergüenza. No aprenden que a Dios no le agrada lo que sale muchas veces de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca.
Mire, Job expuso su alma ante Dios y le dijo: Señor, ¿en qué te he fallado? A pesar de que él no había fallado, expuso su situación. Aprendiendo de mis errores. Tenemos que aprender de nuestros errores. Bueno, si yo le fallé a alguien, no volverlo a hacer. Él sea la gloria. Amén, aleluya. El Espíritu Santo nos lleva a perdonar o a pedir perdón. Hay comentarios que nos dañan y el problema es que los guardamos aquí. Hay comentarios que muchas de las veces, por la inmadurez, que dañan el corazón. Un comentario que escuchamos y enseguida nos tambalean, y la decisión que tomamos como la mujer de Job: ya no voy a ir a la iglesia, ya no le voy a hablar a mi hermano, ya no le voy a hablar a mi hermano, y nos tambalean, y como si Dios nos hubiese hecho algo, y abandonamos a Dios cuando Dios no nos ha hecho nada. Hay comentarios que se nos quedan aquí, miren, y empiezan a tener efecto. El enemigo se aprovecha y empieza a decir: mira lo que te dijo, ya no regreses a la iglesia, apártate de Dios. Comentarios que empiezan a corroer el corazón y empieza a surgir una semillita por ahí tan pequeñita de amargura, que si nosotros no le pedimos a Dios dirección o a reconciliarnos con nuestro hermano, esa semilla va a crecer y se va a volver en amargura. Y cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es necesario pedirle dirección e instrucción al Espíritu Santo para que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, pero sabiamente. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a perdonar, sin duda alguna. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Cuántos reconocen sus errores? Amén. Si aprendemos a reconocer nuestros errores, créame que Dios nos va a recompensar. ¿Y cuál va a ser su recompensa? Su salvación. Hay personas que están en la eternidad perdidos por falta de perdón, por falta de no perdonar. Tenemos que perdonar, iglesia. Aunque cueste, tenemos que ser valientes y perdonar. Se los pido en el amor de Cristo. No pretendamos engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Podré engañar, me podré engañar a mí, o yo lo podré engañar a usted, pero a Dios no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar. Somos hermanos en Cristo. Esperamos al Señor. Nos compró con la misma sangre. Entonces, yo creo que lo más vial, lo que tenemos que hacer es pedirnos perdón. Si a alguien le hemos fallado, pero reconocer que hemos cometido un error, que hemos fallado al Señor, que le hemos fallado a nuestro hermano, no sé. Pero el Señor hace rato me decía que todo lo que pasa, Él lo permite para que aprendamos de nuestros errores. Si ya le fallé a alguien una vez, no volverle a fallar. Que no sea una costumbre, un hábito de estar falle y falle. Hay una canción que dice: tropecé con la misma piedra, algo así. No volver a tropezar con la misma piedra, sino pedirle al Señor que nos ayude. Si en verdad queremos crecer espiritualmente. Si usted le pide perdón a una persona y no lo quiere perdonar, usted cumplió. El problema es que cuando aguardamos ira, enojo en el corazón, ¿quiénes son los afectados? ¿La otra persona o uno mismo? Uno mismo es afectado. Si yo guardo algo en contra de mi hermano, en resumidas cuentas, el que se está afectando en su vida espiritual soy yo. Mi corazón es el que está afectado, se está afectando más por guardar resentimientos y no sacarlo del corazón. Así abundan hermanos en la iglesia que guardan odio en su corazón, y es la verdad. Hermanos
de años que guardan odio y rencor en su corazón por su otro hermano, y que si lo ven en la calle no lo saludan. La Biblia nos manda también a apartarnos de aquellos tóxicos también, de personas que no son de bendición también. El apartarse usted de una persona no quiere decir que sea falta de amor. A veces hay que apartarse de hermanos que solamente sirven para, son piedra de tropiezo, que en vez de dar un buen consejo más lo incitan a hacer las cosas malas, que andan haciendo lo malo fuera de la iglesia, que andan en pecado. Yo les recomiendo que se aparte de esas personas, porque es bíblico. Apártese de las personas que no sean de bendición, que sean tóxicas en sus vidas. Apártese, porque la poca levadura aleuda toda la masa. Si usted se junta con esas personas, va usted a ser como ellos. Apártese de los chismosos, apártese de todos aquellos que le gustan los chismes, apártese de esas personas que no tienen misericordia, apártese de esas personas que solamente lo están llevando a hacer cosas malas. Apártese, apártese. Y se lo puedo mostrar bíblicamente, que el Señor lo manda, no lo mandan ni los discípulos, porque dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que Jesús es el que lo dice, que nos apartemos de tales personas que hagan lo malo. Dios quiere que nosotros ganemos a ellos para Cristo y no que ellos nos ganen a nosotros. La palabra de Dios siempre va a confrontar. No a todos les gusta la palabra de Dios cuando es fuerte, pero es la verdad. Tenemos que aprender a pedir perdón, y si usted pide perdón y no lo quieren perdonar, ya no es su responsabilidad. Usted cumplió con el Señor, pero la iglesia tiene que estar en un vínculo de la paz y en unidad. En unidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo digo yo, iglesia, lo dice el Señor. Tenemos que aceptar nuestros errores, ser valientes. Recuérdenlo. No puede nadie estar en un altar participando si existen esas características que dijimos en el corazón. No pueden estar ministrando el corazón de Dios. Al contrario, ellos necesitan ser ministrados por Dios y sacar todo lo que traen dentro, porque así dice la palabra de Dios. Así que sí, hoy es la noche que, si usted ofendió a alguien, por favor, se pida perdón, sea valiente. Póngase de pie, por favor.